Trabajadores Lecheros de Argentina promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Bueno, seguimos acá en Economía 4D. Como te decía recién, vamos a arrancar con Leonardo Fabre, que, a ver, yo lo que decía es lo siguiente. Digo, la reforma tributaria para mí metió muchas bombas de humo, que fueron los impuestos internos, el vino, la gaseosa azucarada, para que todos estén discutiendo otra cosa y los medios ocupándose de otra cosa. Pero para mí la clave de todo es buscar el ajuste con los jubilados, modificando la fórmula de la edad jubilatoria y afectando los recursos del ANSES. ¿Es así esto, Leonardo? Por supuesto, justamente hablábamos de ahorros. El único ahorro genuino, no solo de Argentina, sino de cualquier país civilizado, son los fondos de jubilaciones y pensiones. Porque son los únicos dineros que no se van a ir del país. Nosotros los trabajadores, nuestros sueldos los gastamos prácticamente en forma inmediata, en los gastos de la familia, de los chicos, los jubilados también, por supuesto, pero los descuentos de la seguridad social, que son por ley, eso no los gastamos, eso van a nuestra caja principal, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que todavía tiene 60.000 millones de dólares, si bien no lo tiene todo en efectivo, pero es el fondo principal de la Argentina, mucho más importante que lo que pueda tener el Tesorería o el Banco Central. Así que, como es un fondo estatal, como el sistema logramos que fuera estatal otra vez, entonces, ¿cómo hacen los privados para manotearlo, no? El último intento fue de Luis Caputo, que lo hizo, de Luis Caputo, que se llevó 500 millones, se lo transfirió a una empresa de la cual era presidente hace 2 años, y finalmente, después de cierta especulación, quedó invertido en el Deutsche Bank, del cual él era presidente también hace 2 años. Sí. Entonces, esta asociación ilícita, que cualquier fiscal lo podría estar denunciando, de hecho está denunciado, Caputo, el presidente, todo el gobierno por este tema. No avanzan con la misma celeridad que otras cosas. No, lo cajonean, como cajonearon el problema con Qatar hace 6 meses atrás, pero sí le costó la cabeza a Blaquier, que fue el primer director del fondo desde que llegó Macri. Entonces, estamos ante una banda de ladrones que nos roban 3 bolsos con dólares. Estos necesitan un tren con 8 vagones para explicar dónde están los 100.000 millones que pidieron prestado, dónde están los 80.000 millones de LEVAC, o sea que ya estamos cerca de los 200.000 millones de pérdida en la Argentina, así que necesitan 4 trenes, o sea, López es un poroto al lado de lo que hace esta gente. Sí, y mirá el dato, disculpá que retomo el dato que recién nos decía el Vasco de la década del 90, 3.000 millones de dólares solo en comisiones, mirá si hay negocio atrás de la deuda. Y ¿no? las FJP se llevaron cerca de 50.000 millones hacia el exterior. Entonces, esto que ya lo sabemos, parece mentira que la política argentina ¿por qué no fue Macri solo? Macri sin los votos de Sergio Massa y de Bocio no hubiera hecho nunca la ley de reparación histórica, que incluyó el blanqueo, que incluyó los negocios, y lo peor, incluyó la idea de crear una comisión para estudiar la sustentabilidad del sistema previsional, que era lo que ellos querían. Todo lo demás, como vos decías, eran bombas de humo que les sirvieron para blanquear a sus propios ladrones, pero lo principal era agarrar la plata de los trabajadores. Entonces, eso es lo que está en juego. Por eso para nosotros la conducta de nuestra propia CGT es una vergüenza. Es una vergüenza. Si se consolida esta negociación, estos 3 dirigentes que conforman el triunvirato, que también es ilegítimo y ilegal, porque eso en el estatuto de CGT no existe un triunvirato, así que arrancamos de ahí, ¿no? Si estos tipos consolidan eso, es la traición del siglo XXI, va a ser recordado como la traición hacia a los trabajadores del siglo XXI. Y le advierto a los compañeros, porque yo no quise ser parte de este Consejo Directivo, fui secretario de Seguridad Social hasta julio del 2016.
me convocaron para ser parte y no quise. Porque sabía, los conozco. Estos tipos fueron funcionales a Menem, a Cavallo, a Roque Fernández. Ya los conozco. Uno revisa un poco la historia para atrás y los nombres, yo los nombraba, son más o menos lo mismo, ¿no? Sí, pero lo que te quería decir a los compañeros que están... Porque el Consejo Directivo son 35 compañeros. Que no crean que los culpables son el trío este nomás. Ahí todos van a tener que dar explicaciones, muchachos. Todos van a tener que explicar por qué avalan esta entrega. Porque hay muchos gremios que no estamos en el oficialismo SGT, que estamos en SGT, pero somos oposición. Y esta cuenta la vamos a cobrar, A los traidores, ni justicia, ¿no? Leonardo, me decían, están echando gente del PAMI y de ANSES. ¿Vos estás ahí en ANSES? ¿Esto es así? ¿Están Yo represento a ANSES, a la Seguridad Social, a través del generador de prestaciones que es ANSES. PAMI es el generador de beneficios, ¿no? Yo te puedo hablar de ANSES. En ANSES estamos teniendo despidos por goteo. Primero pensábamos que era una persecución política exclusivamente, porque eran despidos con causa. O novedad, empezaron los despidos sin causa. Te pagan la indemnización, nosotros nos rige la ley de contrato de trabajo desde hace 20 años ya. Te pagan la indemnización y te dicen, te vas. Compañeros con antigüedad de 10 años, de 15 años, de 2 años, de 3. No son contratados, son compañeros de planta. Entonces, evidentemente, están anticipando una política que ojalá me equivoque, pero creo que va a ser mucho más destructiva hacia los trabajadores. Y esto lo tenemos que enfrentar con decisión, tenemos que enfrentar esta situación que yo digo que son ellos o nosotros. Ellos no creen en los trabajadores, mucho menos creen en la organización de los trabajadores, la desestiman. Yo desde Alfonsín que no escucho que quieren discutir la ley de asociaciones sindicales. En su momento se discutió en la primera etapa de la democracia. Gracias a Dios se pudo impedir eso con los votos del Senado. Pero ahora, después de lo que pasó con la Banel en el 2001 y con la desesperación que tienen las provincias, a cambio de alguna cosa, el senador de tal o cual provincia va a embromar a los trabajadores, porque primero en mi provincia, van a decir, ¿no? Sí, que es lo que está pasando ahora, digo, ¿no? Varios senadores de provincias, por este acuerdo de los gobernadores, van a tener que refrendar el ajuste a los jubilados. Por eso los trabajadores tenemos que tomar conciencia. CGT, CTA, ahora se van a ver al Papa, al pobre Papa. Las dos centrales. Yo digo, ¿para qué? Bergoglio, sí, te bendice, te dice, vayan muchachos, hagan lo que tienen que hacer, pero él tiene otros problemas, ¿viste? Acá somos los dirigentes los que tenemos que poner el cuerpo, la cara. Si es necesario, tenemos que poner a disposición nuestras organizaciones. No va a ser la primera vez que organicemos planes de lucha desde el café de la esquina. A mí eso no me asusta, como no me asusta que estén amenazando porque ojo, están amenazando a los dirigentes sindicales. Amenazas de todo tipo. Entonces, yo digo, nos representamos a los trabajadores, vamos a defender a los trabajadores. Y los que no defienden a los trabajadores, bueno, después háganse cargo. El Papa que hace unos días atrás se reunió con Pablo Moyano, una línea muy dura también. Pero vamos a hablar un poquito y después ya me voy a meter con la política directamente con Javier, pero voy a disparar a Living y que hablemos todo un poquito de política, que es un tema clave en Argentina en este momento. Primero, Carolina, te iba a preguntar, recién el Vasco decía, si no hay mercado interno, no hay consumo, no hay demanda, no hay poder adquisitivo en los salarios, la cosa no camina, que hay que cambiar el modelo económico. ¿Qué pasa con el consumo en Argentina? Bueno, lo decía Fabré recién, justamente el tema de los que menos tienen, cuando hablas de un jubilado, pensionado, una familia con recursos que son limitados, por supuesto, lo que destinan es prácticamente al consumo que está vinculado con los supermercados. Es donde te das cuenta al hacer un paneo general por qué consume una familia. Bueno, gran parte, te hablo de un 50% de lo que le resta, de obviamente familias que no son propietarias hoy, ¿no? 50% se lo destinas al alquiler y otro 50% al consumo de supermercados. Y ya está, ya no hay posibilidad de mayor consumo en la Argentina hoy. Y si a eso, cuando hablamos de reforma tributaria, vemos que se graban algunos aspectos que quieren venir a corregir algunas cuestiones, como el tema de las gaseosas azucaradas para una mejor salud, también nos preguntamos, bueno, a ver, se graban también algunos servicios que tienen que ver con Internet, cuando hoy pensamos
piensa que una entrada para ir al cine te cuesta 170 pesos, entonces la alternativa es adquirir un servicio de internet. Entonces, si me lo voy a grabar, esto hace también a la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. Por eso se entiende por qué desde 2016 y este año se ha visto el cambio del consumo, ¿no? Se entiende que los que tienen la posibilidad hacen compras mayoristas, pero aquellos que no se pasan a segundas y a terceras marcas. Esto es algo que ya vino para quedarse. Y un poco retomando lo que hablábamos recién, además de que cae el consumo por estas cuestiones, poder adquisitivo, segundas marcas, hay realmente, recién el Vasco lo marcaba, un ingreso muy fuerte de importaciones de bienes de consumo. ¿Vos estás viendo que Totalmente, pero eso lo notás desde mediados del año pasado. Como él decía, al principio uno decía, empiezan las novelas enlatadas, ¿no?, que venían de Turquía, sí, y luego tenías que ir por el supermercado y ver cuál era el origen de algunos electrodomésticos. Puntualmente te hablo de heladeras, de aires acondicionados que venían tal vez de Turquía, o digamos, lugares que no nos imaginábamos. A esto hay que sumarle lo que pasa en indumentaria, en calzado, que son sectores muy, muy afectados. Fíjate que hace tiempo atrás, nosotros en la Argentina, cuando hablamos de derecho de consumidor, te fijas en las liquidaciones, la temporada de liquidación. Hoy una temporada de liquidación comienza muchísimo antes que un lustro atrás, ni hablar 10 años atrás. Esa es la consecuencia porque no hay ventas. Las promociones, ¿no?, que están ligadas todas a un 50% de porcentaje de descuento y más, si se quiere. Esto también es una especie de termómetro social que te permite ver qué pasa y la cantidad de negocios que cierran. Por eso digo, hay algunos que se ven mucho más afectados que otros. Hoy creo que, no sé si me acompañas en el pensamiento, Mendiguren, pero el hecho de indumentaria es muy, muy grave lo que está sucediendo y la solución no es abrir importaciones, porque eso genera falta de empleo, ¿no? Estamos pensando a nivel nacional. Y no bajan los precios, además. Y no siguen bajando los precios. Bajarán los precios, pero está demostrado que no baja el precio y vos cambiaste un importador con una mesa y 2 sillas por un taller con 200 operarios. Y a veces Sí. también Y hay la gente no se benefició. un grado de responsabilidad también por parte nuestra en los medios de comunicación, porque tomamos como información los precios que suceden o le damos prioridad a lo que sucede en los shoppings o a lo que sucede en los supermercados. Fíjate que hoy, por ejemplo, a nivel nacional, si tenés que hablar de herramientas de consumo, decís, bueno, existen los precios cuidados, solo disponibles para cadenas de supermercado. Si hablas de precios claros, es una herramienta que solo contempla a los supermercados. Entonces, es de la misma forma de cómo afectamos a las pymes, bueno, cómo afectás al mercadito de barrio, al viejo almacenero, bueno, que la tenés. famosa línea, no sé si sigue ahora, del Banco Provincia, ¿no?, con los Continúa, supermercados. sí, va a continuar. Hay que recordar de qué se que trataba. también concentran grandes supermercados. Sí, claro, lo que tenía era una devolución de hasta 1.500 pesos en una compra que era de tope de 3.000, por eso era el 50% la devolución que tenía, el reintegro, y que va a continuar porque va a ser una especie de caballito de batalla para este verano a la hora de las compras en lo que sea la provincia de Buenos Aires. Se hace en otras partes porque, por supuesto, es con el Banco Provincia, ¿no? Pero lo cierto es que sería un caballito de batalla cuando estás pensando que una carpa en Mar del Plata te cuesta por mes 50.000 pesos, ¿no? Otro capítulo aparte. Yo no sé quién va a estar este año en Mar del Plata, porque Bueno. aparte lo que vos marcabas recién, hay 6 en los aviones con la gente colgada, ¿no? Vos hacés las cuentas y digo, hoy con el tema cambiario... La cuenta turismo, 10.000 millones de dólares negativos. Yo no sé, aparte, si me decís, es tuyo, con mi plata hago lo que quiero, pero no, te estás endeudando para financiar el turismo brasileño, el turismo europeo. Sí. Y vos fíjate lo que acaba de decir, la falta de decisión política. Nosotros tuvimos un plan muy concreto de decir, bajemos los precios del IVA de los 11 productos de la canasta básica alimentaria. Esos 11 productos era el 60% del consumo de una familia de primera necesidad. Pero además, en esos productos la inflación había sido más del 40%. Bueno, ¿qué dijeron? No, le dijimos dónde estaba la plata. Eran 23.000 millones de pesos que no se habían utilizado para el descuento del 5% de la tarjeta de débito. Dijeron no. Ahora después sacan este plan de la provincia. Pero fíjate una cosa, ¿para quién es? Para los que tienen tarjeta de crédito en la provincia. Sí. Pero además vos con eso te podías comprar lo que vos querías. Whisky, escocés, lo que vos querías. Sí, sí, no sí. Es que, todo aquello que se comercializa en un supermercado, ¿no? Claro, con lo cual productos importados, digo, no hay una lógica. Lo otro vos lo dirigías a todo el mundo, decía dónde estaban los recursos y apuntabas a un jubilado, apuntabas a una necesidad de los hogares que están complicados. Sí, en el otro no, caso. Estaba la plata. No, metimos 1.700.000 firmas detrás. Sí. Dijeron, no, convocamos, nos dejaron solos, no dieron quórum. Por eso digo, es una decisión política perversa a veces, de no querer
O tener el concepto de costo fiscal a muerte cuando se trata del salario, ahí es déficit fiscal. Ahora, cuando tenés que sacar las retenciones a la minera o las retenciones al campo, claro. ahí el concepto es de inversión fiscal. Sí. Te doy una ventaja porque después recaudo más. Y como decían recién, cuando vos le bajás el impuesto a un trabajador, ¿qué se cree que va a comprar? ¿Bono del Tesoro americano? Sí, no, claro. Ahora, claro. fíjate cómo tenés esa diferencia, esa doble vara para medir cuando tenés que jugar para una tribuna del consumidor, de un trabajador, a cuando tenés que medir para las mineras o tenés que medir para los sectores de altos recursos. Sí, claramente la vara es distinta. Y estamos con la política. La política. Javier Forlenza, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, bueno, vos vas a entrar ahora como concejal ahí en Tigre, así que vamos a hablar un poco por Unidad Ciudadana. Vamos a hablar un poco, ya que Así estás en es. Tigre, de masa y también de política. Primera pregunta, sí, sencillita, cortita. ¿Qué está pasando en el partido, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el PJ de la provincia de Buenos Aires? Bueno, hoy hay una clara muestra de que el peronismo está haciendo todo el esfuerzo para ir unido. El límite es claro, es Macri. Esto incluye a los que jugaron con Randazzo, a Sergio Massa y toda aquella expresión que venga del campo popular. Nosotros creo que los compañeros que me antecedieron en la palabra fueron claros en la situación del país y a nosotros eso nos debe marcar el camino de la unidad para poder dar una lucha todos juntos, porque si no el gobierno nos va a llevar puesto a todos, nos va a preguntar de qué fuerza política del campo popular venís para seguir avanzando en las medidas que está llevando adelante. Lo de la reforma laboral creo que es perverso, como bien dijo recién el Vasco acá, sobre todo porque precarizar la fuerza de la producción y el trabajo es llevar a la Argentina a la pobreza estructural. Si la fuerza del trabajo no produce riqueza, ese capital ¿a dónde va a ir? Digo, hay que defender a los trabajadores y más allá de las decisiones de algunos dirigentes que hoy coyunturalmente les toque ocupar un lugar. Porque esto también hay que dejarlo claro, hay veces que la decisión de los dirigentes va por un lado y las necesidades del pueblo y de los trabajadores va por otro. Nosotros vamos a acompañar la decisión del pueblo Y hay que trabajador. ver en la práctica, ¿no? Digo, porque yo hablo todo el tiempo con muchos diferentes actores de la política y la intención es la que vos marcás, ¿no? Hay que unirse, listo, lo que está haciendo este gobierno, del arco opositor tenemos que juntarnos todos, pero después en la práctica uno ve la carta de acá, de allá, el otro le contesta por arriba. ¿Vos ves que en la práctica realmente, en el corto plazo, esto pueda darse, esta unión, en serio? En el marco de una unidad con renovación, donde podamos proponer propuestas superadoras, dar un marco de discusión de ideas, me parece que la Argentina en los últimos años se ha construido sobre la discusión de personas y no de un proyecto de país, por lo menos del espacio que nos toca representar a nosotros, que es el peronismo. Entonces, debemos dar vuelta a la página y volver a la discusión de un proyecto, una discusión de ideas. Tenemos grandes técnicos dentro del peronismo que pueden presentar una propuesta que supere a lo que está haciendo el gobierno actual, porque si no va a ser una discusión estéril donde hay una oposición que se lo pasa, digamos, criticando lo que hace el gobierno sin proponer nada y un gobierno que sigue sin escuchar lo que la oposición le está planteando como alternativa. Recién planteaba de Mendiguren el tema de los precios, bajar los precios. Digo, fue una propuesta que el gobierno no la tomó, hizo todo lo contrario, no cumple hoy con la pauta inflacionaria que se había propuesto para este año, pensaban cerrar en un 17-18 y ya estamos tocando el 23, digo, esas son muestras claras de dónde hoy se está parando el gobierno. Bueno, la oposición tenemos que tener la inteligencia de construir una propuesta que realmente supere lo que nos están planteando. Te hago una cortita, ahora voy a hablar un picoteo un poco con todo el tema político, pero una cortita es, vos, si bien no sos de su fuerza política, estás en Tigre, uno dice Tigre, dice Massa, Sergio Massa. ¿Qué pasa con el futuro? Digo, en esta unión vos ves al espacio de Sergio Massa, del peronismo, y qué ves en el futuro político de Sergio Massa. ¿Cómo? Después le voy a preguntar al Vasco que él sí está dentro. Mirá, en principio invitarlo a todo el espacio de un país a que forme parte del peronismo. Creo que pueden hacer algunos aportes que pueden ser interesantes para la reconstrucción del movimiento y en realidad lo que pasa con Sergio Massa es que hoy debe llamarse a la reflexión de lo que ha intentado construir como una tercera vía en la Argentina que no funcionó y más en un país que está claramente en una crisis que es
política y que también eso incluye a las organizaciones intermedias, ¿no? Porque muchas veces yo estoy notando que se habla de la crisis del Estado, de la crisis de los sindicatos, pero también hay una organización civil que ahí tiene mucha participación la mayoría de la ciudadanía, que también está en crisis, porque nosotros hoy estamos enfrente a un gobierno que lo ha votado el 41% de la población. Entonces también hay que hacer un llamado a la ciudadanía a la reflexión de qué es lo que le está pasando, ¿no? Beto Pianelli, desde la visión de usted, del sindicalismo, ¿cómo ves la política hoy en Argentina? Esta idea de se une la oposición, no, parece que está todo partido, ¿cómo lo ves? No, lo que hay es una gran necesidad de que todos los que nos oponemos a este plan económico, a este modelo económico, busquemos síntesis para enfrentarlo. Lo primero es negativo, es por la negativa. Desgraciadamente nos hubiera gustado estar discutiendo qué tipo de sociedad queríamos. Si veníamos con crisis o diferencias en relación a lo que estuvimos viviendo en el proceso anterior, bueno, ¿cómo la mejorábamos? Lo que estamos viendo ahora es una regresión gigantesca. Entonces, lo primero que hay que posicionarse, y en esto es muy importante porque todos queremos la unidad, pero después la unidad se ve, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Claro. Entonces, si después vamos al Congreso, decimos queremos la unidad para oponernos a la teoría, y votamos la medida que nos propone el gobierno, aprobamos las reformas que nos propone el gobierno, entonces ahí se rompe la unidad, se acaba la unidad porque está votando en contra de la mayoría de la sociedad. Yo creo que hay que empezar por negar este modelo económico, hay que empezar por negar este planteo político que nos viene, que tuvo el 41% de los votos, que no representa a la mayoría, representa una minoría la más importante, pero que hay un 60% que estamos diciendo no queremos este modelo. Entonces es necesario empezar por oponerlo y a partir de ahí empezar a buscar síntesis para decir, bueno, ¿qué proyecto queremos? Yo creo que acá hubo elecciones, hubo diferentes fuerzas que se presentaron, hay dentro de la oposición, hay algunas que tienen una responsabilidad mucho más grande porque tienen mayor cantidad de votos, hay referentes muy importantes, creo que a partir del accionar, ahora vamos a tener un ejemplo, esto va al Congreso, todas estas reformas van al Congreso. Si el Senado vota, estamos en problema. Para la unidad del campo popular estamos en problema si la mayoría en el Senado vota las leyes que propone este gobierno, inclusive muchas de ellas en contra de la mayoría de la sociedad, porque en contra de la mayoría de la sociedad. Yo creo que la construcción de una nueva unidad, de una nueva hegemonía se va a dar en el marco de enfrentar este plan, que es un plan al servicio de la patria financiera, de los grandes capitales financieros internacionales. Yo creo que en ese marco vamos a constituir una unidad que va a dar un nuevo fenómeno político o la unidad necesaria para poder combatir esto. Te pregunto, Vasco, porque vos sos diputado, lograste renovar tu banca, vas a seguir siendo diputado 4 años más. De parte de la oposición se los acusa a ustedes de que en una primera instancia acompañaron ciertas medidas del gobierno de Macri que después se fueron poniendo más críticos. De acá en adelante, ¿cómo los ves? A ver, lo que yo creo que nosotros hicimos es tratar de ser una oposición responsable. Las leyes que venían las modificamos muchísimo. Hay algunas donde yo creo que hemos cometido errores, como el tema previsional, el último, que lo dijo Mirta Tundis, que creo que es una persona que sabe mucho de esto, pero creo que ese era el camino. Y por otro lado, construimos permanentemente alternativas. Acá vos tuviste una polarización, que el gobierno tuvo un éxito absoluto, la verdad hay que reconocérselo. La opción era corrupción o ajuste, y la gente le asustó tanto la corrupción, con una ayuda de todos los medios hegemónicos, que decidió el ajuste, fíjate vos, y nosotros en la mitad no tuvimos oportunidad de hablar. Lo que no significa que tenés que abandonar la posición de las propuestas concretas. Creo que nos falta la oposición en su conjunto para lograr ir detrás de banderas concretas. Por eso yo quiero decir, este modelo financiero importador, este modelo que cada vez primariza más la economía, este modelo, el presidente fue a China, yo le pregunto, ¿a qué fue a China? A consolidar el actual término de intercambio, donde el 90% de lo que le vendemos es poroto de soja y el 90% de lo que le compramos es salario chino. Que me le diga si fue a consagrar eso. Porque si no, seamos francos, ese modelo cierra de dos formas, exportando 20 millones de argentinos o confesando que Argentina tiene un modelo que solamente es sustentable con salarios bajos. Pero hay que decirlo, porque es imposible pretender, yo quiero 3 banderas. Argentina puede devolver su Producto Bruto en los 3
próximos periodos presidenciales. Pero ese crecimiento para nosotros tiene que ser con una redistribución donde el salario, no solamente el que esté en blanco, toda la masa salarial participa el 50% del ingreso nacional. Y esos dos requisitos con un tercero, integrando territorialmente a la Argentina y no concentrándola. Para eso, este modelo va a contramano. Para eso tenés que agregar valor, tenés que incorporar tecnología, tenés que incorporar empleos calificados y aspirar. Hoy Argentina exporta a $400 la tonelada e importa a $1.600 la tonelada. Ese modelo cerraba en el siglo XIX, donde había 4 millones de argentinos. Vos exportabas cereales, importabas hasta las boinas y las bombachas de los gauchos. Sí, sí, sí. Eso no va más. Ahora, sin decirlo, el camino es ese, porque si vas con retraso cambiario, con especulación financiera, con ingresos irrestrictos de capitales a la especulación financiera, vas para Mar del Plata, en la Ruta 2, me dicen que me llevan a Mendoza, no, acabo de pasar Chascomús. Sí, Esto sí. termina en Mar del Plata. Muy gráfico, sirvió el ejemplo. Gracias, Vasco, por haber estado acá. Vamos a ver desde la Cámara de Diputados cómo queda esa composición. Creo que lamentablemente va a haber muchos Todos nosotros bloques. tenemos que hablar con la gente, a la gente tenemos que convencer, porque es la que vota. Bueno, eso es lo que deberían hacer y juntarse y sectores sindicales con representaciones que realmente trabajan para representar los derechos de los trabajadores y de sectores de la oposición, lograr acuerdos. Gracias a todos por haber estado acá esta noche, a ustedes por estar ahí del otro lado y nos volvemos a ver como siempre jueves 21 horas y las repeticiones acá en CN23 y ya la semana que viene estaré con Gustavo de nuevo. Gracias, chau. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.